Y nos vamos a preparar entonces para recibir la palabra del Señor en esta mañana. ¿Quiénes ya anclaron su vida al Señor? Una palabra muy especial que sé que mi esposa dio el domingo pasado. Bueno, yo quiero, habíamos hablado hace 15 días de cómo nos preparamos para un nuevo campamento, y habíamos dado unos ítems allí: cerrar ciclos, tener la confianza en lo que Dios ha dicho, caminar en lo que Dios ha hecho, perseverar y continuar, seguir su presencia. Y quiero detenerme un poco más en el sexto punto que les había dado, que es el consagrarnos. Vamos a leer rápidamente allí Josué 3:5. Josué 3:5. Dice la palabra: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Padre, gracias porque estás en medio de nosotros. Gracias porque tú eres el primero que te alegras cuando tus hijos buscamos estar juntos alrededor de ti, donde buscamos estar, hacerte a ti el centro, hacerte la razón de todo. Y tú eres el que se alegra, así como el padre allí se alegró cuando su hijo, que había malgastado su herencia, volvió a casa. ¿Cómo tú te alegras cuando tus hijos deciden venir a tu casa? ¿Cómo tú haces fiesta allí en el cielo? Y esa fiesta es la que es el gozo. Esa fiesta es el resultado del gozo que sentimos cuando te alabamos, cuando te adoramos, cuando te bendecimos. Y gracias, Señor, porque no solo estás aquí para que nos gocemos en ti, sino que al estar en tu presencia, Señor, tú buscas hablar a nuestro corazón, tú buscas hablar a nuestra vida, tú buscas que nosotros primero podamos ver que podemos tener una relación real contigo, que tú eres un Dios que habla, que tú eres un Dios que habla. Tú lo has prometido, que tú darás a conocer todas las cosas que piensas hacer, las das a conocer a tus hijos. No andamos a la deriva, no estamos en este mundo, en esta tierra, caminando a la deriva. Tú estás allí siempre dispuesto a guiarnos, a mostrarnos tu camino, a darnos luz a través de tu palabra, y que tu palabra podamos ver cada día cómo es tu voz que nos habla, que nos guía, una voz que podemos escuchar, que podemos seguir, y ver cómo tu propósito y tu destino en nosotros es cada vez más claro, cada vez más firme, y que el propósito sea cumplido, Señor, que es que cumplamos nosotros la razón por la cual estamos aquí en este tiempo, la razón por la cual vivimos en esta tierra, la razón por la cual nos regalas estos días. Hay una razón y un propósito que cumplir. Por eso te honramos, te bendecimos y abrimos nuestros oídos a ti. Hoy abrimos nuestros oídos. Ayúdanos a ver, ayúdanos a ver, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a que tu palabra, Espíritu Santo, la palabra que viene del cielo, podamos ver cómo en nosotros nos enseña, nos redarguye, nos anima, nos exhorta, nos da fuerzas para seguir adelante. En Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces estamos allí en Josué 3:5, momentos previos a la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, a la entrada del pueblo de Israel a un nuevo tiempo, al cumplimiento de la promesa de Dios con su pueblo. Fue lo que Dios les prometió desde Abraham. Venía esta promesa, y una razón de su pacto era llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Pero hay algo que el Señor, si nosotros miramos todo este pasaje,
Ya lo hemos hablado, cómo el Señor le habla a Josué, cómo el Señor le dice a Josué, ya un tiempo pasó, fue un tiempo bueno, es el tiempo del desierto, allí estuvo Moisés contigo, pero ahora viene un nuevo tiempo. Y hay un nuevo orden, si lo podemos ver en cierta manera, hay un nuevo orden que determina este nuevo tiempo, este nuevo campamento. En el desierto la presencia iba delante del pueblo de Israel, guiándole. Cuando se movía la nube, el pueblo se movía. Pero aquí ya el Señor le dice a Josué, le dice de una manera muy particular, cuando si tú te esfuerzas y eres valiente y guardas lo que está escrito aquí en el libro de la ley, yo iré contigo a donde quiera que tú vayas. Mire que el orden se invierte. Antes la presencia iba delante del pueblo, ahora el Señor le está prometiendo a Josué, si tú haces lo que está aquí en el libro, yo iré contigo. A donde tú vas, yo voy. Si tú entras allí, yo entraré contigo. ¿Qué le aseguraba al Señor? Obviamente que podía acompañar seguro a Josué. ¿Qué le aseguraba al Señor? Que donde Josué fuera, él podía ir. Pues le aseguraba el hecho de que Josué obedeciera completamente su palabra. Que Josué obedeciera completamente su palabra. Tenemos una realidad de la presencia, o tenemos una imagen, tenemos una idea de lo que su presencia y su gloria es, pero su presencia y su gloria se van a manifestar cada vez en un nivel mayor en la medida en que caminemos cada vez más en su palabra. Su presencia no es algo que nosotros podemos manipular. El que el Señor esté en medio de nosotros no es algo que solo porque hoy estamos aquí, declaramos algunas canciones, cantamos de una manera muy gozosa, eso no determina que el Señor esté en medio de nosotros. El Señor siempre va a estar en medio de un pueblo dispuesto a obedecerle, que se esfuerza y camina en su palabra. Ahí es donde va a estar el Señor. El Señor va a estar en mi vida en la medida en que mi vida se ajuste a su palabra. El Señor va a estar en mi familia y en mi casa en la medida en que mi familia y mi casa caminen conforme a su palabra. Entonces no es nada diferente. A veces creemos o consideramos que el Señor debe estar con nosotros en una u otra situación. No siempre. No siempre. Valdría la pena a veces preguntarnos, ¿por qué en tales circunstancias de pronto no sentimos que el Señor está con nosotros? Y vale la pena de pronto reflexionar si en esa situación en la que nos sentimos solos realmente estamos caminando conforme a su palabra. Pero aquí particularmente quiero tomar este versículo y lo que viene aquí en adelante, porque Josué, previo al paso, previo a ir a acercarse al Jordán, miremos allí miremoslo el capítulo 3 desde el versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Esto fue lo que compartimos hace 15 días. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Siempre hemos visto que las promesas del Señor son antecedidas, preceden es después, ¿no? Viene la promesa del Señor, ¿y qué viene después? Cuando ustedes vean su palabra y vean una promesa, ustedes van a encontrar la promesa del Señor y después viene la llave para que esa promesa sea cumplida. En otras palabras, la condición. Vuelvo y digo, muchos tenemos a veces el Salmo 91 allí abierto en nuestras casas, ¿no? En algún momento iba para Duitama, iba así muy rápido y Samuel me decía,
o no sé si hablábamos con Samuel, y eso va a tocar tener el Salmo 91 abierto aquí en el carro porque vas muy rápido. Íbamos un poquitico tarde. Y miren que en medio de ese caminar en la carretera, si uno ve, cuando uno se sale de las normas es cuando más está predispuesto a un accidente. Ayer veía unos videos de imprudencias en carretera y toda imprudencia se da porque se incumplió una norma. Entonces mire que entre más estemos nosotros apartados de la palabra, más predisposición va a haber a que cosas vengan sobre nosotros que no vienen de la voluntad del Señor. Entonces, esto tiene que ser muy claro en nosotros. Y Josué entonces le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas. ¿Cuál era la promesa? El Señor va a hacer maravillas. Pero para que el Señor haga maravillas, ¿qué debemos hacer? Santificarnos. Iba al Salmo 91, muchos a veces tenemos abierto el Salmo 91, ¿no? Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, y no temeré el mal nocturno, y que en lo que comía en edad, y que no tropezara mi pie y todo. Y nosotros creemos, wow, listo, no nos va a pasar nada. Pero ¿cuál es la condición de que no temeremos no vendrá sobre nosotros el temor nocturno, que nuestro pie no tropezará en piedra, que nuestros entrar y nuestro salir serán benditos? ¿Cuál es la condición en ese Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo, el que permanece, el que aprende a vivir bajo el cobijo del Señor. Muchos declaramos también el Salmo 23, ¿cierto? En verdes, ¿cuál es la promesa? Que el Señor en verdes que el Señor nos pastoreará, que en verdes pastos nos hará descansar, que junto a corrientes de agua confortará nuestra alma, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Ok, ¿cuál es la condición? Que el Señor sea nuestro pastor. ¿Y cómo el Señor es nuestro pastor? Pues dice la palabra que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Entonces, mire que las promesas en la palabra son condicionales. ¿Quieres ver maravillas en tu vida? Ok, la promesa conforme a este pasaje es: santifícate. Pero saltemos un momentico al 6. Bueno, sigamos leyendo allí. Entonces, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué. Versículo 7, ¿no? Entonces Jehová dijo a Josué. Si ustedes se dan cuenta, aquí empieza a haber una dinámica que encontramos nosotros en toda la palabra. El Señor da una instrucción, y cuando el Señor da la instrucción y aquel a quien se la da la cumple, el Señor nuevamente habla. El Señor le habló a Josué en el capítulo 1, ¿cierto? Aconteció después de la muerte de Moisés, de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun diciendo, y empieza a hablarle. Y cuando el Señor le empieza a dar instrucciones a Josué y Josué las empieza a realizar, nuevamente el Señor habla. Entonces, el Señor le había dado las instrucciones a Josué, dónde reposaran, hasta dónde llegaran, qué deberían hacer los sacerdotes, quién iba delante primero, quiénes les iban a seguir, y todas estas instrucciones Josué las hace, vale la pena aclararlo, al pie de la letra. ¿Y por qué digo al pie de la letra? Porque es que como que a veces nos acostumbramos a seguir las instrucciones hasta cierto punto, y a lo que nos parece lo hacemos de otra manera. Al pie de la letra. Por eso es que el Señor le decía a Josué: mira que te mando que te ¿qué?
esfuerces, porque para cumplir la palabra al pie de la letra hay que tener esfuerzo y valor, porque el ser humano siempre va a querer meter su parecer a lo que Dios dice. No, a mí no me parece que es así. Y bueno, las consecuencias las vemos, ¿no? Entonces, versículo 7, Jehová dijo a Josué, después de que cumplió Josué lo primero, nuevamente Dios habla. Yo les decía hace 15 días, si Dios no te ha hablado, si ha pasado un buen tiempo en el que Dios no te ha hablado, pregúntate si has obedecido lo último que el Señor te dijo. Porque el Señor no te va a hablar o no te va a dar el siguiente paso si no has obedecido el primero. Por eso es que la palabra, David lo entendía, ¿no? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Qué es lámpara? Lámpara me muestra el paso a paso. El Señor me muestra todo el plan. El Señor me muestra todo el propósito. Esa es la lumbrera. Yo me acuerdo siempre que hablo de esto, y creo que ya se los había dicho, una noche que íbamos nosotros para la casa de donde era mi abuela Paulina, y era por allá en Socotá. En esa época uno tenía que caminar 2 horas por una trochita, 2 horas, no había camino, no habían abierto carretera hasta esa casa, sino uno caminaba 2 horas, lo dejaban a uno en un lugar y llegaba uno. Y me impacta mucho que esa noche la luna estaba plenamente en todo su esplendor, llena, y obviamente pues uno llevaba como linternas para ver, y no necesitamos de las linternas, se pudo ver todo el camino, y eso hace la lumbrera. La lumbrera es cuando el Señor nos muestra el propósito, a dónde vamos a llegar, pero para llegar allá es necesario la lámpara, que nos muestra ¿qué? El paso a paso. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces su palabra me muestra un paso, cuando yo le guío, su palabra me muestra ¿cuál? El siguiente, y así el siguiente. Pero si yo no cumplo el primer paso, pues no voy a poder ver cuál es el segundo. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? ¿Qué pasa aquí adelante? Que viene, nos damos el primer paso, no sentimos que el Señor nos ha hablado, y ¿saben por qué a veces no nos muestra el Señor el segundo paso? Porque nosotros estamos buscando darlo a las direcciones, no esperando a ver que Él nos hable y nos dé el siguiente paso. Versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte. Mire cómo empieza entonces nuevamente a venir promesas del Señor cuando Josué obedeció las primeras instrucciones. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Saben que este es el tiempo de un pueblo que el Señor va a empezar a engrandecer? Pero va a empezar a ponerlos a ustedes en lugares de preeminencia. Cuando obedezcan, sean esforzados y valientes en obedecer la palabra del Señor, el Señor los va a poner en lugares de preeminencia, en lugares de autoridad, en lugares de gobierno. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepa el pueblo que el Señor está con ustedes. Y eso es lo que no hay que perder de vista. Se lo dijo el Señor a Josué en el capítulo 1: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y aquí nuevamente se lo recalca: todo Israel entenderá, te comenzaré a engrandecer delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan nuestras ciudades, nuestra nación. Saben que yo veo ciertos movimientos que se están dando a nivel de todo este tiempo que viene de elecciones, a nivel de todo este tiempo que viene, que es tan crucial para la nación, a nivel de gobierno, que el Señor va a empezar a levantar personas para que entiendan que Dios está con esas personas. Ahora, nosotros tenemos que abrir los ojos, para poder ver como Dios está viendo. Pero el Señor va a empezar a levantar hombres y mujeres que se esfuerzan y son valientes en cumplir su palabra. Los va a empezar a engrandecer, y el pueblo entenderá que Dios está con ellos. ¿Y quién
puede contra el Señor. Tú pues, no, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Aquí quería llegar. Ya el pueblo está próximo a entrar. Están a las orillas del río. Yo no me imagino la expectativa del pueblo de estar viendo al otro lado del río la promesa cumplida del Señor. No sé cómo se sentiría ese pueblo después de todo lo que vivieron, después de la esclavitud en Egipto, después de lo que vivieron en el desierto, después de tantos años de Abraham. Estar allí a un momento de ver la promesa de Dios cumplida. Transportémonos un momentico a esto. Dios, ¿qué te ha dicho? Y Dios te dijo: llega hasta aquí, y en ese momento tú estás allí a un paso de ver lo que Dios te dijo cumplirse en tu vida. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo se sentiría el corazón? ¿Cómo estaría el corazón lleno de expectativa de que ya es dar el paso y ver que la palabra se cumple en tu vida? Esa es la expectativa de un pueblo que vive para el Señor. Esa es la expectativa que nosotros debemos tener día a día viviendo para el Señor. El problema es que a veces nuestra vida cristiana se ha vuelto monótona, porque solo creemos o solo consideramos que la vida cristiana es creer, punto. Y por eso se vuelve aburrido, por eso no pasa nada. Por eso es que los días vienen y van, las circunstancias no cambian. ¿Por qué? Porque no estamos con esos ojos abiertos, como lo declara Hebreos allí, cuando decía que aquellos que murieron en la fe, murieron esperando la promesa. ¿A quién le dio el Señor la promesa? A Abraham. Y Abraham no la vio. O sea, Abraham estuvo en la tierra, pero no vio que su pueblo tomara esta tierra. Abraham estuvo allí y dicen que saludaron la promesa, como vivieron en esta tierra como peregrinos. ¿Por qué? Porque tenían sus ojos puestos siempre en aquello que Dios había prometido. Y aunque no lo recibieron, dice la palabra que los saludaron, y eso los mantuvo día a día. ¿Cómo vivimos nuestros días? ¿Cuál es la expectativa de nuestros días? Yo les decía hace 15 días, yo estoy siempre recordando, trato de escuchar cuando se me olvida lo que Dios ha dicho. Nuevamente leo y quiero estar allí a un paso de, porque eso lo único que hace es acrecentar mi fe y ver y sentir y palpar a un Dios real. Pero la vida cristiana monótona, la vida cristiana que no tiene expectativa, la vida cristiana que no tiene como el ánimo de buscar las promesas del Señor y caminar sobre eso, es una vida cristiana que siempre va a ver a un Dios más lejano cada día. Cada día. Si tú no tienes expectativa en tu vida de lo que Dios está haciendo, si tú no tienes expectativa en tu vida de lo que Dios va a hacer, vas a ver a un Dios cada vez más lejano, con el peligro de que se aleja tanto que ¿cómo empezamos a vivir? A nuestra manera. Y cuando empezamos a vivir a nuestra manera, pues sabemos lo que puede suceder, ¿cierto? Y Josué le dijo a los hijos de Israel: ya, yo no me imagino, yo creo que el pueblo ya estaba, yo creo que ya, pues no, exagerando un poquitico, ya tenían puestos sus vestidos de baño, ya tenían sus gorros, sus gafas,
sus narigueras, ya querían lanzarse al agua, ya querían llegar allá a la tierra, porque el peligro más grande cuando vemos que la promesa está cerca, el peligro más grande es acelerar el tiempo, acelerar el momento y perdernos como el momento de Dios para que la promesa sea cumplida. ¿No le pasó a Abraham? Dios le prometió a Abraham un hijo y se lo prometió que lo iba a tener con Sara, pero él se apresuró, quiso hacerlo de la otra manera, quiso hacerlo a su manera, y mire el problema tan grande que todavía ahora se está viviendo allí alrededor de Israel. Allí están los hijos de Ismael queriendo reclamar la promesa que es para Israel, no para Ismael. Y eso históricamente se ve y todavía está el asunto allí. ¿Cuándo se va a terminar? Yo creo que cuando el Señor venga, cumpla su palabra y se vea que realmente Dios ha sido fiel con su pueblo. Pero ese problemita de haberse acelerado todavía lo tiene el pueblo de Israel allí. Entonces, ¿cuál es el peligro más grande cuando estoy a un paso de ver la promesa? De lanzarme antes de tiempo. El pueblo de Israel ya estaba allí, yo creo que ya estaba dispuesto, y en ese momento Josué les dice, yo creo que ellos están esperando el sonido de trompeta para atravesar el Jordán. No sé qué pensaban ellos, si es que nos va a tocar pasar nadando, lo hagamos balsas, no sé qué se imaginarían, que ya estaba, solo era pasar ese obstáculo y ya llegar a la tierra prometida. Cuando Josué, en ese momento donde ya ellos iban a pegar la carrera, Josué le dice, acérquense. ¿Cómo así? Ya estoy listo para lanzarme y ahora me dice que me acerque a él. Llega y le dice Josué, acérquense y escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. Mire que de una u otra manera la expectativa de lanzarse como que, vengan, frenémonos entonces, volvamos, no habíamos escuchado ya que íbamos a pasar, no habíamos escuchado ya que la tierra era nuestra, ¿por qué ahora tenemos que volver a escuchar al Señor? ¿Saben? Vuelvo y digo, el peligro más grande cuando la promesa se aproxima es moverme y acelerar el tiempo. Allí es donde más tengo que hacer la pausa, el reposo, el momento, y volver a estar dispuesto a escuchar al Señor. Estamos viviendo tiempos de afán. Estamos viviendo tiempos donde todo está acelerado, y eso es un peligro. Porque como los días son más cortos, creemos que tenemos que hacer más. Como sentimos que el tiempo va más rápido, entonces creemos que debemos hacer más. No, ¿saben? Es el tiempo en que deberíamos quedarnos quietos. Acerquémonos y escuchemos. Cuando más viene el afán, cuando más viene la ansiedad, es cuando tú más tienes que estar dispuesto a parar y escuchar. Quedarte quieto y escuchar. Porque el Señor, acuérdate, el Señor te va a hablar, vas a dar el siguiente paso, pero es que ya estaban allí a puertas tenían que saber qué era lo siguiente que el Señor les iba a decir para poder atravesar ahora el Jordán. Entonces están ellos allí, Josué les dice, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿En qué conoceremos nosotros que Él está en medio de nosotros? En que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. He aquí, ok, viene la siguiente instrucción. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Uy, no, pues ahora me quito entonces el vestido de baño, ya no lo necesito. Ya ellos estaban preparando con sus elementos, con su manera de pensar, cómo creían que tenían que atravesar el Jordán, cuando Josué por eso les dijo, quietos, quietos, vengan, escuchemos lo que el Señor ha dicho. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ahora, siempre
siempre me llama la atención cuando el Señor habla del arca del pacto, que es tipo de la presencia del Señor, que es un símbolo de su presencia, de que Él está allí en medio de su pueblo. La palabra pacto. Pacto. Debemos entender, debemos aprender a conocer al Dios de pactos. Aquel Dios que desde el momento en que hizo un pacto con su pueblo va a hacer todo porque ese pacto sea cumplido. Y aquí es donde yo entro y quiero conectar. Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque santidad tiene que ver con pacto. Santidad tiene que ver con esa palabra. Y puedo comprender por qué el Señor hace la referencia, por ejemplo, en el pacto del matrimonio, hace la referencia de la relación de Cristo con su iglesia a la relación de pacto entre un hombre y una mujer. ¿Saben qué guarda a los matrimonios de la infidelidad? ¿Sabe qué guarda a un matrimonio del adulterio? ¿Sabe qué guarda a un matrimonio del individualismo? El pacto. El pacto. Aló, aló. Hombres, mujeres, casados y casadas, levanten la mano donde tienen el anillo. Si no tienen anillo, que el Señor los reprenda. Levanten la mano donde tienen el anillo. Henry Castellanos, cójanlo, cojan el anillo. Se les permite quitárselo ahí. Y miren el nombre que está dentro de ese anillo. ¿De quién es? Yo aquí dice Henry Castellanos. Ah, no, porque es que el anillo me recuerda por quién vivo. El anillo me recuerda para quién vivo. Ah, el anillo me recuerda a quién le pertenezco. Sí, esposos, dejen de ser egoístas. Ya no se pertenecen. Aquí dice Mónica, bueno, Dios mío, ¿cómo es que se llama ella? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama mi esposa? Aprovecho que no está, pero está mi suegra. Ya me imagino la cantaleta a la hora del almuerzo. Mónica Carolina Toledo Rodríguez, junio 30 del 01. Y yo veo este anillo y veo este nombre dentro de este anillo y me recuerda eso, que ya no vivo para mí, porque este anillo es el símbolo de un pacto que yo hice con Carolina, que yo le dije a Carolina que viviría por ella y para ella, independientemente de las circunstancias que tuviéramos en nuestra vida, que mi vida sería para ella así el sentimiento se acabara, porque el pacto no lo sostiene un sentimiento, el pacto lo sostiene una decisión. Un día nos sentamos con Carolina en la sala y empezamos a hablar. Llevamos 2 años de casados y nos preguntamos los dos: ¿y qué vamos a hacer cuando ya nos sintamos que nos queremos? Porque vale la pena estar preparados. Puede que en algún momento yo me levante no queriendo a Carolina, no sintiendo lo mismo que el día en que le dije que sí, porque somos humanos y el sentimiento es, como les decía un día, ¿no? Siento comer, como; si no siento comer, no como. Y por eso es que fracasan los matrimonios, porque ponen el asunto en el sentir.
Entonces, cuando nos hicimos esa pregunta, ¿saben qué hicimos los dos? Pues cogimos el recuerdo de que un día hicimos un pacto. Y saben, el hecho de pensar siempre en que yo había hecho un pacto con Carolina es lo que ha alimentado el sentimiento hacia ella. Y cada día decido, sí, cometo errores y todo esto. Ahora, cuando yo entiendo que hice un pacto con Carolina, me guardo por ella. Me guardo por ella, porque ya yo no me pertenezco. Mi vida, ¿a quién le pertenece? En el matrimonio, a Carolina. ¿Y la vida de Carolina a quién le pertenece? A mí. Por eso me santifico, por eso me aparto. Y cuando yo me santifico y me aparto, pues la infidelidad y el adulterio no pueden estar en medio. ¿Por qué? Por el pacto. Ahora, ¿sabes? El Señor puso un anillo en tu corazón en el momento en que entregaste tu vida a Cristo. Y si tú ves tu corazón, si podemos hacer la simbología de que tu corazón es un anillo, tú ves tu corazón y en tu corazón está marcada una palabra o están marcadas unas letras. Vamos un momentico a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Jehová, ¿estamos todos allí? Versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y lo dijo. ¿Qué tres palabras hay allí? Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Mire, ¿quieren ustedes un cambio en su vida cristiana? Literal, esta palabra se tiene que involucrar. ¿Quieren ustedes un cambio en su relación de matrimonio? Esta palabra se tiene que involucrar. ¿Quieren jóvenes tener matrimonios conforme al Señor? Mediten en esta palabra, pacto. Porque pacto, si me permiten decirlo, es como un sinónimo de santidad. De santidad. También establecí mi pacto con ellos. Viva en el 5. 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con su pueblo? ¿Qué dice allí el versículo 7? Y os tomaré por mi pueblo y seré, y ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hay un pacto establecido en la palabra, que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Por eso nos santificamos. Por eso en el anillo que tú tienes en tu corazón, tú ves unas palabras que dice: yo soy Jehová. Porque no te perteneces. ¿Dónde vienen los problemas en el matrimonio? ¿Saben dónde comienzan los problemas en el matrimonio? Cuando yo ya no veo a la otra persona, sino solo me veo a mí. Cuando defiendo mis derechos,
Cuando yo digo, deme un espacio, por Dios, ¿cuál espacio? Si es que un día tú entregaste tu vida, un día tú te entregaste a esa persona. ¿Cuál espacio? ¿Cómo así que estás pidiendo espacio? Un día en el noviazgo, quiero aclarar, en el noviazgo le dije yo a Carolina, no, pero vengan, deme un espacio. ¿Y este quién se cree? Se le alborotó lo santanderiana en el noviazgo. Menos mal se lo dije en el noviazgo, porque nunca ha salido de mi boca en el matrimonio eso. ¿Por qué entonces? Yo los animo a que meditemos en todo esto. De la realidad de lo que es un matrimonio lo lleva a la relación que tenemos con Cristo. Porque con Cristo también hay una relación de pacto. De pacto. El pacto que Jesús hizo con nosotros no fue un anillo, fue su propia vida. ¿Quién nos hace? Entonces, volvemos, ¿no? Volvemos a la relación del matrimonio. Y perdóneme si aquí alboroto orgullos. ¿Quién se siente con el derecho? Porque a veces cuando vienen hombres a hablar conmigo, yo a veces soy el más feminista de todos, porque he escuchado a algunos, ¿no? Y dicen, no, pero es que ahí dice la palabra que es que la mujer ¿se debe qué? No es sujeción. ¿Saben qué dice el original? Someter. No, mentiras. Yo molestaba así a mi suegra. No, usted se tiene que someter. Uy, eso se le alborotaba a lo santanderiana. Dice, pero es que la mujer se me tiene que sujetar. Ahí dice la palabra, esposas estén sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Sí, pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Pablo antes de que le dijera a las esposas que se sujetaran a los maridos? ¿Qué le dijo? Maridos, amen a sus esposas como y cómo amó Cristo a la iglesia. Murió, se entregó completamente. Eso es pacto. Eso es pacto. El Señor hará maravillas en medio de nosotros cuando entendamos que nosotros hemos sido apartados en un pacto para el Señor, que no vivimos para nuestros propios intereses. Miren, esto puede sonar a sermón evangélico religioso del domingo, pero es la evidencia del día a día en nuestra vida. Si tú no vives en función del pacto, estás siendo ¿qué? Infiel. De una u otra manera estamos siendo adúlteros con el Señor, porque somos la esposa. Y la esposa ha sido llamada a que se sujete a su esposo, por cuanto su esposo dio su vida. Mujeres, esposas, si su esposo no dio su vida por ustedes, ¿cómo les van a exigir que se sujeten? Sepárense. Ay, no, mentira, no. Uy, ya algunas estaban diciendo que vivan las mujeres, sí, que vivan. En otras palabras, como se le escuché a una mujer que aprecio mucho, sí, mujeres deben honrarnos, pero también nosotros nos debemos hacer dignos de honra. ¿Cómo se hizo Cristo digno de honra para que cada uno de nosotros tomemos la decisión de entregarnos completamente a Él? Entonces ese cuentico de que aquí sí, aquí no, no, señor, esto es un pacto. Ahora, el pacto, lo lindo del pacto con el Señor es que el Señor dio unas arras.
O sea, fuera de recordarnos el pacto, el Señor, o sea, mire que nos hizo. Mediten un poquitico en esto. Somos creación suya, ¿cierto? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos creación suya, o sea, Él nos hizo, y fuera de que nos hizo, nos compra. Fuera de que nos hizo, nos compra. Nos compra porque pues de una u otra manera nosotros nos vendimos. Nos vendimos al que no era nuestro Señor, al que no era el amor de mi pacto. Nos vendimos, y el Señor, ¿qué hace? Bueno, paga el precio, o sea, nos compra con la vida de su Hijo. Y fuera de que nos compra, da unas arras para sellar ese negocio. ¿Y cuáles son esas arras? El Espíritu Santo en tu corazón. Díganme, si no va a hacer el Señor maravillas con un pueblo que ha pactado con Él. Espérame. No es el pactar que conocemos en ciertos canales de televisión. No, el pacto es que así como yo tengo un anillo que me habla en lo natural, que yo ya no vivo para mí, sino vivo para mi esposa, en lo espiritual, el Espíritu Santo en mí habla de que yo ya no me pertenezco, sino que le pertenezco a Cristo. Y allí Josué le dice al pueblo: santifíquense, santifíquense. Y yo solo puedo ver una herramienta en poder yo vivir apartado para el Señor, y es esta. Y es esta. No hay otra forma. Ahora es una decisión personal. Pero si día a día vamos a vivir desconociendo el pacto, si día a día vamos a vivir desconociendo que Él es Dios y nosotros somos ¿qué? Su pueblo, ¿qué maravillas podemos esperar de Él? ¿Qué podemos esperar que Él haga en nosotros? ¿Tú qué puedes esperar de tu pareja, sea hombre o mujer? Porque pues eso ahora ya es. ¿Qué puedes esperar de tu esposo o de tu esposa si eres infiel? ¿Qué puedes esperar de lo que ella te daba o de lo que él te daba si tú has sido infiel a esa relación? Si en lo natural se quebranta la confianza, si en lo natural para restituir tiene que pasar mucho tiempo, lo mismo con el Señor. Aunque Dios es grande en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia, yo no debo abusar de su misericordia. Porque a veces caemos en el error de que como Él es misericordioso, su gracia está sobre nosotros, como que eso nos da el permiso a vivir como queramos. No, hay una relación de pacto. Hay una relación de pacto. Cada vez que veas una cruz, cada vez que sientas al Señor en tu corazón, cada vez que sientas al Espíritu Santo en ti, eso habla que Dios se entregó completamente. ¿Qué es lo que espera Él de mí? Lo mínimo que Él espera de mí es que, díganlo sin miedo, que yo también muera por Él. Ustedes no creen que si yo y lo he vivido con Carolina, que cuando ella ha visto que yo pongo el pecho por ella, cuando ella ha visto que yo voy guardándola a ella también muchas veces ha puesto el pecho por mí. Métanse conmigo y van a saber quién es Carolina. ¿Quieren saber quién es Carolina? Métanse conmigo. Atrévanse. ¿Por qué? Yo voy con Carolina en la calle y algo pasa y hay un problema y alguien se le enfrentó. ¿Qué hago yo? Métanse con ella.
Mire que hay algo curioso, ¿no? Hay algo curioso. Cuando estamos los dos, Carolina no reacciona. Pasa algo y Carolina me dice, Henry, Henry. Cuando estamos los dos, Carolina es Henry, Henry. No, se bloquea. Cuando está ella sola, mejor dicho. Dígame si una esposa no va a dar su vida por su esposo si ve que su esposo la está dando por ella. Entonces no digan, no digan no. Entonces llevémoslo al ámbito de nuestra relación con Cristo. ¿Ustedes no creen que Cristo va a darlo todo por nosotros si ve que nosotros lo damos todo por Él? Lo mismo. ¿Cómo es nuestro día a día en esa relación de pacto? ¿Cómo es tu día a día en esa relación de pacto? Miren, yo les soy sincero, yo no estoy diciendo que el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. Cada uno de nosotros, si lo hablo como hombre, vamos a estar a un paso de que se nos presente una situación para poder ser infieles. Ahora el mundo está tan patas arriba que ahora es común ya que una mujer se le ofrezca a un hombre casado. No, es que soy casado. Y más interesante, ese es el común. Y no estamos exentos. Pero créanme, a mí me da miedo fallarle a Carolina. Y no porque es santanderiana. Me da miedo fallarle. ¿Por qué? Por esto. Porque el día en que yo quebrante el pacto, ¿qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir? Solo la misericordia del Señor. Este anillo yo nunca me lo he quitado, ni para bañarme ni para nada. Gracias a Dios no he subido de peso. Yo no estoy bien con mi esposa el día del aniversario, como una novela que solo estaban bien los esposos el día del aniversario y el resto, mejor dicho, no me quito el anillo porque es que yo estoy casado con ella todos los días de mi vida. Con el Señor es lo mismo. Yo con el Señor no me pongo el anillo para venir el domingo aquí a la congregación y me lo quito cuando salga de la puerta. Afuera es donde el Señor va a ver qué tan real es esta relación de pacto que tengo con Él. Es afuera. Sí, cometo errores. Sí, no soy perfecto. Sí, la embarro con mis hijos, perdóneme la expresión. Sí, a veces me salgo de los chiros, pero recuerdo que Dios dio mi vida por mí y vuelvo y sigo. Sí, tenemos discusiones con Carolina, a veces tenemos diferencias, pero esto es lo que nos une, esto es lo que nos mantiene y esto es lo que nos da fuerza a seguir adelante. Cuando salgas de este lugar, no te quites el anillo del pacto que Dios puso en tu corazón. ¿Por qué tenemos que quitárnoslo? Cuando nos lo quitamos, eso se llama religiosidad. Pero cuando salgo de este lugar y entiendo que Cristo murió por mí y que lo mínimo que yo podría hacer es dar mi vida por Él, día a día, vivo el día a día como un pacto. Y saben, no se quiten el anillo al salir. No se quiten el anillo cuando lleguen a sus casas. No se quiten el anillo cuando lleguen al trabajo. No se quiten el anillo con su jefe. No se quiten el anillo con sus empleados. No se quiten el anillo con sus vecinos. No se quiten el anillo cuando hay un semáforo en rojo. No se quiten el anillo cuando van en carretera y hay doble línea. No se quiten el anillo cuando está el semáforo en verde para el peatón o cuando está el semáforo en rojo. Allí no nos quitamos el anillo. No se quiten el anillo cuando están tentados a comprar, perdónenme, pero discúlpenme, a comprar una película pirata. No se quiten el anillo cuando estamos tentados a bajar un programa. No se quiten el anillo cuando nos pusieron un parte y lo primero que queremos hacer es ¿qué? No se quiten el anillo cuando estamos buscando hacer una doble contabilidad.
No se quiten el anillo cuando estamos buscando hacerle el quiebre a nuestras responsabilidades. No nos quitemos el anillo. Y el Señor hará maravillas en medio de ustedes. ¿Pero por qué? Si van a aplaudir es porque se están poniendo el anillo. Uy, algunos dejaron de aplaudir. Si aplaudieron es porque están haciendo esto. Sí, Señor. Allí es donde Dios va a demostrar que es el Dios de ustedes. Es allí, no aquí. ¿Por qué tengo que quitarme el anillo cuando salgo de este lugar? ¿Acaso Dios solo recuerda su pacto el domingo? O sea, ¿solo nos dio el amanecer del domingo? Dios no te da el amanecer del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Dios no derrama su misericordia cada día sobre ti. Dios no te dice que es nueva, aún es nueva. ¿Saben por qué las misericordias del Señor son nuevas? Porque Él está cumpliendo la parte de su pacto. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Su pueblo. Que sea la oportunidad, familia, que sea la oportunidad de poder empezar a vivir una vida como Dios quiere que la vivamos, en pacto, en pacto. Si un día tú entregaste tu vida a Cristo, ojo, ¿qué hiciste? No, ¿qué hiciste en esa oración? ¿Qué le dijiste ese día en tu corazón? Es como yo le digo a los matrimonios, mira, vale la pena. Yo les digo a los matrimonios, cuando están a punto de, mejor dicho, recuerden las palabras que se dijeron el día en que se casaron. ¿Qué hice? Con poema y en las buenas y en las no tan buenas. Cuando estés 90, 60, 90 o cuando seas 90, 110, 180. ¿No? ¿Seguro? Se nos olvidan, pero a Dios no se le olvidan sus palabras, porque Él no es hombre para que mienta. Si yo no vivo conforme a las palabras que di un día frente a mi esposa, el día en que me casé y le di unas palabras a ella, si yo no vivo conforme a esas palabras, siento mucho decirlo, pero estoy siendo mentiroso, hipócrita, porque entonces no fueron palabras reales. Pero Dios no es hipócrita, Dios no es mentiroso. Él dio su pacto, a pesar de, sigue cumpliendo ese pacto. ¿Por qué tiene que ser diferente entonces? ¿Por qué tiene que ser diferente entonces? Santificaos, familia, porque el Señor mañana hará maravillas entre ustedes. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Uy, es que me incomoda, pero ahí me lo dejo. ¿Cuál es la condición? Y es que me gustaría quitármelo en este momento, porque no, ahí se queda. Que me haga entender que no me pertenezco, que me haga entender que le pertenezco a Él. A Él. Cerremos un momento los ojos, por favor.